La salud es nuestro tesoro más valioso y una actitud saludable nos impulsa a buscar información y soluciones. Por eso, a partir de este momento, Cristian Méndez y Norma Pedreáñez vienen con buena dosis de bienestar, vida saludable. En esta oportunidad, sin récipes y sin efectos secundarios, en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Muy buenas noches, amigo, amiga, todos los que nos escuchan acá. Estamos iniciando Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Norma. Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora a su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, iniciando una nueva semana para traerles información como siempre de calidad y por supuesto acompañarlos durante una hora de sano entretenimiento. Y les recordamos que si no nos pudieron escuchar el programa anterior o todos los anteriores, nos pueden seguir a través de las distintas plataformas como Después de la Consulta Venezuela. Estamos en iBooks, Player FM, Apple Podcast, Listen Notes, así que tienen varias opciones para que nos escuchen donde y cuando quieran. Así es, mi Norma, ya todas las personas pueden tener múltiples, ya varios programas, porque bueno, hemos tenido la posibilidad de tener unos maravillosos invitados durante todo este tiempo en donde hemos hablado cualquier cantidad de temas, no solamente relacionados con el área de la salud, sino también con el bienestar integral de las personas. Así que si quieren o tienen alguna duda o pregunta, pueden ir a cualquiera de estos programas también en podcast y pueden también hacernos incluso sugerencias, ¿no, Norma? Sí, a través del correo electrónico después de la consulta @gmail.com pueden dejar sus inquietudes, si quieren solicitar o recomendar algún tema que quieren que nosotros tratemos, pues bienvenido sea, ya sea de salud o bienestar. Tenemos secciones como Saludarte, Tiempo Libre, Café Nocturno, que es donde invitamos generalmente a personas a hablar de alguna patología. Y bueno, estamos siempre pendientes de lo que ustedes quieran escuchar. Fíjate que como nos había pasado con el otro tema en relación al manguito rotador, que bueno, las personas querían tener por lo menos la conversación entre Norma y yo, que habláramos acerca de una patología frecuente, y bueno, tuvimos la posibilidad y a muchas personas les gustó ese programa, Norma, acerca de la lesión del manguito rotador, que es muy muy frecuente. Y el día de hoy también, dada la frecuencia de esta patología y que las personas también nos los han sugerido y han querido también escuchar en relación sobre eso, vamos a hablar también de un tema muy interesante que tiene que ver sobre la artrosis, y vamos a hablar largo y tendido en un café nocturno prolongado. Sí, hoy vamos a hacerle aquí con insomnio de tanto café nocturno entre los dos, pero bueno, esa es la motivación que tenemos, ya que nos decían, pero bueno, ustedes han entrevistado traumatólogos incluso y radiólogos, y ustedes ¿por qué no hablan? Entonces bueno, esta es la oportunidad, porque artrosis es algo que si usted no lo tiene, pues tiene el abuelito, tiene el vecino, tiene algún conocido, tiene un compañero de trabajo, algo súper frecuente. Pero bueno, es momento, antes de arrancar este tema tan interesante, tan frecuente. En los micrófonos, como siempre, me acompaña mi querido Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución, te cambié el apellido. No importa. Certificado de locución número 59.110, y quien les habla, Norma Pedreáñez, certificado de locución número 60.510. Bueno, así como lo habíamos comentado en nuestro programa del día de hoy, en nuestra agenda, tenemos un café nocturno prolongado. Aquí, como dijo Norma, vamos a salir un poco ¿cómo se llama? Activados con tanto café. Con tanto cafeína. Pero bueno, sí nos corresponde a Norma y a mí hablar acerca de una patología frecuente como es la artrosis. Y bueno, por supuesto va a estar Norma Pedreáñez, que es especialista en radiodiagnóstico, y también los voy a acompañar yo. Bueno, especialista en traumatología, y que es su día a día, de verdad que sí. Pero mientras tanto, y para que se sienten allí, tomen apunte y llamen a su abuelito que quiera hablar de su patología. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y es momento de iniciar nuestra sección Café Nocturno. Porque siempre es un gusto compartir un café en buena compañía, les traemos esta noche una conversación en nuestra sección Café Nocturno. Café Nocturno.
Iniciamos hablando de la artrosis, Cristian. Como tú dijiste, es una petición que la gente pues nos ha hecho tanto por los DM en Instagram, por el correo electrónico y bueno, en el día a día como en la consulta que nos atañe bastante este tema. A ti particularmente como traumatólogo, yo como radiólogo que hago la parte de musculoesquelético día a día. Y bueno, primero que nada, ¿qué es la artrosis? Y parece que te estoy entrevistando yo a ti ahorita, pero sí, aquí vamos a dar un tiro y dame. Pero sí, la gente habla de entonces artrosis. Primero que nada, ¿qué es artrosis? E indistintamente hay gente que dice, no, es que yo tengo artritis. No es artrosis. ¿Cómo es esta cosa? Sí, fíjate que siempre ha sido un tema ahí lingüístico en cuanto a la confusión de los términos que tienen que ver con artrosis y artritis. Artritis específicamente tiene que ver con la inflamación. Todas las itis tienen que ver con inflamación, como apendicitis, otitis, etcétera. Todas esas itis tienen que ver con procesos inflamatorios, y cuando hablamos de artritis es inflamación articular en cualquiera de las articulaciones o en las coyunturas, como la gente también lo llama, o en la corva. Esas zonas son las que cuando se inflaman las llamamos artritis. Pero la artrosis como tal es un proceso degenerativo que está relacionado principalmente por la edad y que tiene múltiples factores de riesgo. No hay una sola causa en específico, no se conoce una causa en específico, pero tiene que ver básicamente con procesos degenerativos, y hay una serie de situaciones que la pueden elevar o la pueden aumentar ese proceso degenerativo, o realmente producirla directamente, ¿no? Exacto. Entonces, sí, básicamente eso es para que las personas puedan como entender un poco el término entre uno y otro. Y si quizás están preguntando alguno, bueno, degenerativo por la edad, me ha sonado muchas veces, es cuando hay un desgaste, que justamente en la artrosis como tal inicia en el cartílago articular, que es como una membranita que recubre las articulaciones. Una articulación es cuando se unen dos huesos. Entonces la superficie de ambas está revestida por cartílago. Bueno, las articulaciones sinoviales, se llama así porque hay una membrana que se llama sinovial, etcétera. Y cuando eso se desgasta, se adelgaza el cartílago, condiciona que haya una estrechez del espacio. Eso después lo vamos a hablar luego quizás un poco más en lo que es el diagnóstico, pero es algo de desgaste. También cuando las personas dicen, no, es que me dijeron que tengo desgastada la rodilla, estamos hablando que quizás ya inició una artrosis, así tal cual, para que sepa, degenerativo, el desgaste del cartílago comienza por allí y bueno, comienza por allí, pero después da otro tipo de cambios óseos. Y otra cosa interesante, Cristian, que comentaste, que ciertamente es así, que está muy relacionada, entre tantos factores que vamos a hablar, con la edad. Pero lamentablemente también últimamente hemos visto que hay bastante, o sea, digamos que hay una incidencia en personas de menor edad, o sea, que no son adultos mayores o de la tercera edad. También tiene que ver mucho con el sobrepeso. Ahorita hay mucha gente haciendo ejercicios quizás sin supervisión. ¿No te parece que de repente entonces estamos viendo lesiones, que lo comentamos la otra vez también, en 30 años, que tienen a ese un desgaste, por decirlo de alguna manera, o cambio degenerativo cuando no corresponde a su edad? Sí, correcto, Norma, estás en toda la razón, tienes toda la razón en relación a eso, porque efectivamente hay algunas personas que por el tema degenerativo de la edad puedan llegar a tener en algún momento, cualquiera de nosotros, porque bueno, es un proceso del envejecimiento normal, fisiológico, que se van desgastando todas estas articulaciones. Entonces, en algunos momentos pueden producir dolor, en otros no, y existen una serie de factores de riesgo, como tú muy bien lo acabas de nombrar, que puedan estar relacionados. Incluso hay enfermedades reumatológicas que pueden también predisponer al proceso de que aumente el proceso degenerativo articular. Eso es muy importante. Lo otro que hay que tener en cuenta, Norma, es que bueno, la población mundial viene cambiando. Eso que nosotros veíamos en el colegio, que era una pirámide, eso ha venido cambiando, en donde las personas de la tercera edad ahora están encima de esa pirámide, y realmente la población se va a venir envejeciendo cada vez más. Entonces tenemos que hacer una serie de acciones que están relacionadas o indicadas o dirigidas a este grupo poblacional, porque realmente va a haber mucha cantidad de
personas de la tercera edad y que van a necesitar tratamiento. Sí, que ya de por sí las hay, porque hay gente que le gusta los números, que bueno, pero dicen mucho, pero es que yo quiero saber qué tanto. Fíjense que hace apenas menos de 6 años, o sea, para las finales de 2019, alrededor de 528 millones de personas, 528 millones en el mundo tenían artrosis. Y se ha industrializado, después de los 65 años, se incrementa a un 80%. O sea, estamos hablando de una importante prevalencia de esta enfermedad. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta y estoy aquí con mi querido Cristian tomándonos este café nocturno que ya llevamos 2 tacitas, llevamos 2 espacios y estamos conversando sobre la artrosis, esa enfermedad tan frecuente. Por supuesto, como hablamos de desgaste, es más frecuente en adultos, pero también comentamos que lamentablemente por múltiples razones se ha incrementado en jóvenes, y justamente quiero que nos detengamos un poco allí, los factores de riesgo, porque se está viendo en personas con más edad. Las personas quizás no piensan, pero yo tengo 25 años y ¿cómo que tengo artrosis? Pero también en los adolescentes, por ejemplo, puede venir una condición desde pequeño, una luxación quizás congénita, una luxación de cadera que no fue corregida, una displasia, etcétera. La obesidad, que lamentablemente hay obesidad infantil incluso, como en Estados Unidos, que se considera prácticamente una epidemia. Y bueno, quiero que nos enfoquemos un poquito en eso, la primera parte, Cristian. Sí. ¿Qué ves tú en la consulta? Yo sé que tú ves quizás más tu fuerte es adultos, pero ha aumentado francamente, ¿no? Sí, fíjate que después de los 40 años ya se está hablando de que hemos tenido la posibilidad de ver algunos pacientes que piensan a tener algunos síntomas relacionados con la artrosis, y en algunas ocasiones pueden estar relacionados también con algunas imágenes, y ya vamos a hablar un poco en relación al diagnóstico. Algo que nos quedó pendiente en el bloque anterior, Norma, era en relación a los síntomas. Los síntomas, principalmente cuando uno sospecha de artrosis, es el dolor. Cierto. Por lo general es el dolor matutino, hay cierta rigidez articular. A las personas les cuesta un poco como hay que calentar, hay que calentar esas articulaciones para comenzar, como quien dice, la faena, y durante el día ya las personas no sienten tanta molestia, pero básicamente está en las mañanas. Algunas personas pueden llegar a tener artrosis en las manos, que tienen dificultad para abrir, aunque sea un pote de mayonesa, un pote de salsa de tomate o cualquier cosa que tengan que hacer, abrir algo, o un pote de agua, lo que sea, puede llegar. Y que también va como dependiendo de la articulación, o sea, porque si es en la cadera, entonces de repente el primer síntoma, casi todas cursan con dolor, pero entonces la cadera, entonces el paciente llega cojeando. Obviamente cuando es artrosis el hombro le molesta, y dependiendo de la articulación va a tener ciertas limitaciones. Las manos, como tú dices, a veces no las pueden extender bien los deditos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que comentaste es que, bueno, yo no veo población infantil, pero sí, efectivamente la edad pediátrica, niños y adolescentes, si llegan a tener un problema de alineación en los miembros inferiores, es decir, que sus piernas no estén bien alineadas, son esas personas que después en adultos van a tener mayor predisposición de artrosis, de ese desgaste articular, que las principales zonas en donde existe mayor desgaste va a ser la cadera, la rodilla y también en la columna vertebral. Esas son las 3 zonas articulares en donde vemos con más frecuencia la artrosis. Entonces por el dolor, o también hay limitación al movimiento, entonces de repente no quiero extender bien la rodilla porque me va a doler, no la puedo flexionar mucho. Eso comienza a ver, creo que es lo más importante de todo esto, una disminución de esa calidad de vida, porque quizás el abuelito que estaba acostumbrado a subir y bajar las escaleras, pues ya sencillamente no lo puede hacer. Y ya habla acá de que hay una inflamación. En alguna parte de una inflamación sí hay dolor, porque todo lo que duele en el cuerpo es porque definitivamente hay un proceso inflamatorio. Pero bueno, en niños también, yo creo que por eso es la importancia de que acudan a sus controles pediátricos, al ortopedista infantil, o sea, hacer las cosas a tiempo, porque en estos grupos etarios, por ejemplo en la adolescencia, no se justifica que llegue a una artrosis y quizás haya cosas que se hayan detectado a tiempo. O de repente no es que me dijeron que tenían que operarlo de la cadera, pero no fuimos más. Y eso sucede. Claro, lo que te hablé con relación a las alineaciones, porque fíjate, hay muchas personas que eso lo van a saber cuando a alguien le decían, por ejemplo, que era cambeto, que es que tenía las piernas hacia afuera o arqueadas, o las personas que tienen o que pegan al caminar las rodillas. Entonces, cuando las personas son cambetes, es lo que llamamos
nosotros un varo, y las personas cuando tienen o pegan las rodillas al caminar lo llamamos valgo. Esa es la alineación de los miembros inferiores. Entonces, cuando esa condición se mantiene en el tiempo, eso va a predisponer obviamente al proceso de desgaste. Se van a desgastar más rápido esas articulaciones porque las piernas no están alineadas. Entonces ahí hay que poner un foco sobre todo en el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y en las personas adultas. Si cuando uno los va a examinar tienen esta condición de varo, ya sean los cambetos que les llamaban así antes, para que la gente me entienda, o que tengan las piernas así como en X, ellas son las que van a tener más predisposición a tener este tipo de problemas. Lo otro que vemos con mucha frecuencia, los jóvenes con accidentes de tránsito o fracturas articulares van a tener mayor predisposición a tener desgaste de esa articulación y van a tener desgaste en la rodilla, y puede ser desde los 20 años de edad en adelante. Entonces es bien interesante este tema, pero bueno, ya y las inestabilidades también, porque adicionalmente de las inestabilidades. Ay, no, a mí se me sale el hombro, yo solo me lo meto y ya, no, una inestabilidad no se trataba, pero Dios mío, esto fue aquí, esto fue China, aquí todo el mundo se está riendo. Ya, vamos a música, por favor, después ya urgente, ¿no? Así es. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Y aquí en esta noche estamos conversando Norma y yo en relación a una patología frecuente que tiene que ver con el desgaste de las articulaciones, la temida artrosis, que muchas personas no quieren llegar a sufrir, pero lamentablemente les tenemos que decir que es una enfermedad, como ya lo habíamos comentado en los espacios anteriores, que tiene que ver con el desgaste, que tiene que ver con la edad, tiene que ver con cuando eres adulto mayor, pero ya a partir de los 40 años eso comienza a producirse. Sí, quiero hacer una acotación con respecto para, digamos, como ir cerrando la parte de diagnóstico, es el tema de los diagnósticos diferenciales, porque ciertamente usted puede tener esta patología degenerativa como la artrosis, pero también puede coexistir con otras condiciones. O sea, usted puede tener una artrosis, pero tiene otro tipo de artritis, ¿ok? Mosca con esto. Y también es importante, de hecho lo veo en los pacientes, ahorita con estos climas de baja de temperatura, diciembre, enero y febrero, llegan con aumento de volumen importante, incluso hipertermia, o sea, es decir, que aumenta el calor en esa articulación, aumento de volumen, y francamente lo que tiene en ese momento es una artritis. Y hay que dejar claro, recordar que la misma artrosis puede estar en una fase inflamatoria, o sea, en una fase, cuando se está en una fase aguda, hay una inflamación, en ese momento hay una artritis, es decir, como dijo Cristian, itis es inflamación. Entonces puede estar en una fase inflamatoria aguda, siendo una artrosis que se llena de líquido, como dicen, ay, que me trajeron líquido, y puede seguir siendo una artrosis, pero que es importante, por supuesto, que no se puede escapar otro tipo de artritis por allí, e incluso una artritis séptica, que cuando una articulación está infectada, porque eso conlleva pues un tratamiento quirúrgico, limpiar esa articulación, es diferente. Entonces, mosca con esto, no es que artritis anteriormente, Cristian, lo veíamos, artritis, la gente que, sí, yo tengo una tía de la reuma, ¿cómo es que es reumatoidea? No, hay muchísimos, tienen que acudir a los médicos especialistas, reumatólogos, traumatólogos, bueno, que ya vamos a hablar un poco sobre en el manejo, vamos a ver qué quizás hace uno y qué hace el otro, digámoslo así, en la parte del... Sí, Norma, porque fíjate que hay personas que a mí me han preguntado, incluso en la consulta, doctor, vengo aquí para que me haga el examen para el examen de la sangre para saber si tengo artrosis. Entonces, mira, no existe ahorita una prueba que tú le vengas y le sacas la sangre a alguien para determinar o diagnosticar que sufre de artrosis. Ahora, si uno sospecha que hay alguna enfermedad asociada reumatológica, los exámenes de sangre nos van a ayudar. Pero en este caso, Norma, que también quería que nos enfocáramos en el proceso diagnóstico cuando necesitamos el apoyo de las imágenes. Okay, cuando vamos a necesitar, oye, ¿qué le voy a mandar yo a esta señora que le duelen las rodillas? ¿O qué le voy a mandar yo a esta señora que le duelen las manos o la columna? ¿Cómo que nosotros, desde el punto de vista de las imágenes, que obviamente tú eres la experta en eso, cómo deberíamos hacer esa secuencia desde el punto de vista para solicitar cada uno de los estudios? ¿Sirven todos para diagnosticar artrosis?
No, dependiendo de lo que estás buscando. Vamos por lo básico y bien sabemos que comenzamos siempre con generalmente una rayos X, o sea, como de base para ver cómo está la calidad de ese hueso, la forma, etcétera. Y definitivamente en la artrosis ayuda muchísimo tener una rayos X, o sea, lo que uno llama la placa convencional. ¿Qué sucede? Que podemos ver en las placas que hay una disminución de este espacio articular, o sea, una disminución de las dos superficies entre hueso y eso, que es lo que conforma una articulación. Hay osteofitos, la gente incluso dice, no, es que me dijeron que me salieron como unos espoloncitos, como unos cachitos, te dicen ellos en las articulaciones. Bueno, estos se llaman osteofitos porque hay unos fenómenos hipertróficos en la misma degeneración, o sea, se forma hueso nuevo, etcétera. Esclerosis, que es cuando se ve como más blanquito, por decirlo así, en la placa, por el es como un endurecimiento, por decirlo de alguna manera. Sí, son cambios a nivel del tejido óseo. Sí, cambios óseos reactivos, y ya eso se ve en la placa. ¿Qué quisiera acotar acá? Porque definitivamente a veces eso es sencillo. Si ya tú tienes la sintomatología, tú a veces mandas la rayos X, es quizás para estadiar un poco, para ver en qué estatus o qué grado de severidad tiene la articulación, y de repente decidir, bueno, la puedo manejar desde el punto de vista farmacológico, o señora, usted necesita una prótesis, o sea, porque a veces lo que queda de opción es una prótesis, y eso tú ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero ¿qué sucede y en qué me quiero enfocar? Que con el advenimiento de la resonancia magnética, ojo, y no quiero acá decir que ahora es que todo el mundo con artrosis tiene que tener una resonancia magnética, pero en esos casos en los que todavía no hay instaurado tantos cambios a nivel óseo que se ve con una placa, porque cuando ya tenemos eso es una etapa un poco más avanzada de la enfermedad, que es importante que hay secuencias muy específicas de resonancia magnética que nos va a permitir, imagínate, Cristian, y ya eso tiene tiempo, estudiar el cartílago cuando todavía ni siquiera está adelgazado. Nosotros podemos hacer unas secuencias específicas que se llaman, por ejemplo, como el muy conocido Mapping T2, en el cual digamos que nos va a dar en los niveles de deshidratación. Incluso puede haber una evaluación cualitativa o incluso cuantitativa. Evaluar, digamos, el grado de degeneración de ese cartílago cuando todavía no ha dado quistes subcondrales, cuando no ha dado estos cambios reactivos, ni siquiera cuando se ha adelgazado. Entonces es sumamente importante, por ejemplo, en los pacientes atletas que tienen, que decir yo, desde los 7 años jugando fútbol. Entonces de repente a los 30, no, yo artrosis. Y cuando vemos estos cambios a temprana edad, es importante porque el tratamiento farmacológico pues se puede hacer antes de que haya una fase más avanzada. Y creo que eso es algo bien importante, o sea, que se puede detectar a tiempo. Sí, Norma, y bueno, imagínate, eso es bien interesante y está muy bien porque, bueno, en relación a determinar cuál estudio vamos a utilizar, pero cuál nos va a ayudar más desde el punto de vista riesgo-beneficio, costo-beneficio, también es importante. Y te quería preguntar, por ejemplo, en el ecosonograma articular, ¿sirve para diagnosticar artrosis en algunos casos? Bueno, como que de manera secundaria, sí. Nosotros normalmente uno se maneja con las rayos X, como te digo, en casos que se detecta algo en fase temprana, la resonancia. En la ecografía nosotros podemos ver los osteofitos, podemos ver que hay disminución del espacio articular, también se puede ver, y se puede ver los cambios en las estructuras de tejidos blandos asociados. Por ejemplo, vámonos un poquito atrás al programa de lesión del manguito rotador. Yo puedo detectar si hay rupturas del tendón del manguito y que quizá eso sea la causa, o sea, una ruptura crónica de los tendones del manguito rotador puede ser una causa de artrosis en el hombro, que sabemos que no todo es osteoartrosis primaria, hay artrosis secundaria a otras lesiones. Entonces, se detecta lo asociado a las partes blandas. No, eso está muy interesante, mi Norma, y bueno, vamos a ir un poco, a escuchar un poco de música, porque hay algunas cosas ahí interesantes que tenemos que unir en relación a lo que es el diagnóstico y tratamiento para que las personas también tengan la posibilidad de saber qué es lo que vamos a hacer con todo esto. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con después de la consulta. Bueno, se me ha pasado rapidísimo y estamos conversando nosotros dos. Qué cosas, ¿no? O sea, no tenemos invitados, pero bueno, hablando de artrosis, de verdad que el tema se Cuando nos apasiona el tema, bueno, pues se nos pasa volando la hora. No vayan a creer que no hemos nombrado. Gracias por mandar sus mensajitos y preguntas, pero hemos casualmente escuchando la canción nos da risa porque estamos viendo que de lo que han mandado, pues ya varias cosas ya hemos respondido, así que señor, pueden seguir escribiendo. Pero bueno, tú te
querías conversar ahorita con respecto al tratamiento. Sí, Norma, porque fíjate que en relación al eco, que a nosotros nos ayuda mucho desde el punto de vista ya para ir cuadrando en relación al tratamiento de las personas. Como guía ecográfica, sí. Exactamente. Entonces, cuando nos ayuda mucho, una vez que tenemos, por ejemplo, la sospecha diagnóstica de que hay una artrosis y hay una inflamación en esa rodilla, es decir, hay líquido dentro de la rodilla, este ecosonograma articular lo podemos hacer multidisciplinariamente, apoyándonos como profesionales para realizar procedimientos que forman parte del tratamiento, como el drenar esa articulación. Puede ser a través, con la ayuda de ustedes, desde el punto de vista imagenológico, para drenar, por ejemplo, cuando llamamos la artrocentesis, es parte del diagnóstico y es parte del tratamiento, porque quitamos me quitaron presión, líquido, entonces me sacaron el líquido de la rodilla, eso es un típico. Exacto. Pero eso ayuda mucho porque quita mucha presión en la rodilla y eso alivia muchísimo el dolor. Ahora, Cristian, inicialmente como tratamiento farmacológico, bueno, los AINES, se llaman antiinflamatorios no esteroideos, se usan pues casi siempre, otros que se pueden usar de manera más crónica como el heterocoxib. Yo me quedé así porque pensaba que iba a decir un nombre, bueno, dije el nombre genérico de heterocoxib, etcétera, que muy querido por muchos reumatólogos. Yo te quería consultar y ya no, o sea, ahorita como aparte de visión de médico, como cualquier otro paciente a veces tiene la disyuntiva. Está el tema de los condroprotectores. O sea, ustedes deben haber escuchado, porque eso hasta hay publicidad muchísima y todo, el fulano condroitin sulfato y glucosamina. Vienen juntos, no sé qué. Entonces después, no, me van a inyectar entonces mi sangre, el plasma rico en plaquetas, pero entonces también hay ácido hialurónico. Y la persona como que se confunde que es una cosa y que es el otro. ¿Ayuda verdaderamente? ¿Hasta cuándo no ayuda? ¿Cuándo decir, mira, ya no te voy a apoyar más con esto? O sea, porque es como un aceitico 3 en 1, algo así. Lubrica un poquito, pero llega un momento que después no hace más. Sí, cuéntanos un poco cuándo parar. En cuanto o cuándo lo indican. Mejor antes de pararlo, ¿cuándo lo indican? Sí, fíjate, eso es muy importante porque realmente es verdad. O sea, aquí hay que ser muy responsable para nuestros pacientes y en relación al tratamiento, como muy bien lo dice, la primera línea son los analgésicos antiinflamatorios si no tienen ninguna contraindicación los pacientes. El tema del condroitin sulfato y la glucosamina, yo particularmente no los uso. ¿Por qué no los uso? Porque no hay evidencia científica multicéntrica nivel 1 que llamamos nosotros para poder llegar a un consenso en cuanto a que realmente eso funcione. Quizás por el tema de que es algo vía oral y no llega a absorber, no llega. Mira, hay personas que le puede utilizar o le sirve como placebo, y si le sirve como placebo, chévere, usted se lo toma. Exacto. Pero que exista una evidencia científica de que realmente sirvan, no hay. No hay, hasta el día de hoy, no hay una evidencia científica de que se utilizan. Yo no los uso particularmente. ¿Y en qué me apoyo yo? Obviamente en otras cosas que tienen que ver más el manejo de lo que es la fisioterapia articular, que es extremadamente importante porque el movimiento es vida, lo hemos dicho en cada uno de nuestros programas, y eso realmente sí va a ayudar al paciente. Lo que hablaste del 3 en 1 del líquido articular, que es la viscosuplementación, yo lo utilizo en estadios muy tempranos. En criollo, que sí, ácido hialurónico. Ácido hialurónico, que me pusieron ácido hialurónico. Bueno, en criollo también suena como exacto, raro. Pero esa viscosuplementación, que es ese aceitico que le ponemos a las articulaciones, lo uso solamente en estadios tempranos de la enfermedad. Ya en estadios severos no voy a engañar al paciente a decirle de que eso le va a ayudar, porque no va a ayudar. Pacientes con artrosis, muy poco. Por ejemplo, en el tratamiento quirúrgico no utilizo artroscopia para procedimientos para artrosis ni leve, ni moderada, ni severa, si no tiene una indicación precisa la artroscopia. Y una de las cosas muy importantes que dijiste tiene que ver con el plasma rico en plaqueta. El plasma rico en plaqueta no puede servir también en estadios leves de la enfermedad, pero señores, hay que tener cuidado con las personas que están en la calle. No son células madres. No son células madres. Para ser células madres necesitan un proceso de cultivo. Se tiene que cultivar esa célula y eso lleva un proceso muy largo. Y además eso se hace en institutos especiales como en el IBIC, aquí en Venezuela. Así que por ahí el que le diga que le está poniendo células madres es falso. Una cosa muy importante, porque bueno, de cosas actualizaciones que están, todavía están en investigación de muchas cosas. Sabemos que salieron inmunomoduladores de células T, etcétera, etcétera. Pero para no irnos con esas exquisiteces, algo muy importante, hablaste de la fisioterapia y algo tan sencillo. La gente, ¿qué me pongo? ¿Calor o frío, doctor? Así. Bueno, va a depender del estadio. Cuando hay un proceso inflamatorio, puedes utilizar el frío, que va a ayudar obviamente a disminuir un poco ese edema, pero cuando ya están asociados problemas musculares,
asociados por problemas crónicos, puedes utilizar calor alrededor de tus articulaciones. Eso también va a ayudar. Entonces va a determinar dependiendo del momento en el cual se encuentre el proceso inflamatorio en la rodilla. Y por supuesto, ya lo que sabemos, en pacientes con artrosis avanzada, cadera, rodilla, lo ideal, ya cuando es muy avanzada, es un reemplazo articular. Y eso es lo último. Cuando le dicen me pusieron una rodilla nueva, una prótesis. Eres biónico. Eres biónico también, pero ay, Dios mío, se me fue rapidísimo. No, imagínate, yo creo que vamos a tener que hacer artrosis parte 2. Definitivamente, sí, claro, ¿por qué no? Invitamos a algún colega reumatólogo, sí. Y bueno, hacemos ahí el combo. Pero bueno, ya hemos llegado al fin, de verdad, muchísimas gracias. Ya creo que hemos aclarado bastante de las preguntas que han hecho, se quedó corto el tiempo. Y en los micrófonos, como siempre, mi querida Norma Pedreáñez, certificado de locución número 60510, @DRA.normapedreanes con NIZ. Cristian Méndez Verastegui por acá, certificado de locución número 59110, @DRMéndezVE. Y bueno, amigos, ya vamos a culminar nuestro programa. Los esperamos el próximo lunes y recuerden que la salud es nuestro tesoro más valioso y debemos cuidarlo siempre. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Recordando que la salud es nuestro tesoro más valioso, llegamos al final de nuestro espacio Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Cristian Méndez y Norma Pedreáñez nos entregaron con buenas dosis de bienestar, vida saludable, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la Consulta,